Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Deus ex cognitio. La conquista de la humanidad tomó aproximadamente 7 minutos. 7 minutos. Una batalla espacial y el liderazgo colectivo de la Tierra alzó una bandera blanca y se rindió. Fue la mejor opción en realidad. Solo había bastado que un portador de luz pusiera un pie en la Tierra para encender las mentes de todos los humanos reunidos alrededor de su nave de aterrizaje, quemando, literalmente, sus cerebros desde dentro con su fugaz atención. Afortunadamente para nosotros, los apóstoles no podían prescindir de ese único portador de luz más del tiempo necesario para supervisar la firma de un tratado de vasallaje total, y pronto la entidad fue retirada de la Tierra, de vuelta a la línea de frente, siempre activa contra el bosque antiguo. Quedamos tambaleándonos en la estela de su partida. Incluso aquellos que estaban al otro lado del mundo se vieron afectados, y una especie de locura predicadora se propagó con diferentes intensidades, irradiando desde el punto donde la entidad había puesto pie en nuestro planeta. Nos dijeron que esto era normal, pero nuestros nuevos señores coloniales instituyeron un toque de queda y severas penas por hablar mal del portador de luz o de nuestros nuevos amos, algo que parecía contradecir sus palabras. Pronto comprendimos la razón. A pesar de todas sus medidas, la locura predicadora comenzó a disiparse lentamente y los humanos volvieron a sus vidas. Lo que siguió fue una introducción lenta e insidiosa de nuevas prácticas espirituales. Necesitaban nuestra ayuda, decían, no nuestros recursos ni nuestros cuerpos físicos. Su tecnología era tan avanzada que esas cosas no eran un problema, pero estaban en guerra. ¿Y qué guerra? Los apóstoles luchaban contra una entidad conocida como el Bosque Antiguo, una especie de planta universal que se extendía por gran parte del universo observable. Nos hablaron de su maldad, de cómo utilizaba sus ramas y hojas celestiales para esconder mundos llenos de sufrimiento y engaño de la luz de la verdad, la de ellos al parecer. Y de repente teníamos una solución a la paradoja de Fermi. Por suerte, nuestros nuevos maestros nos contaron que los portadores de luz tenían una habilidad que el bosque antiguo no poseía. Podían enfocar la fe de sus seguidores en un fuego celestial tan intenso que el bosque se veía obligado a retroceder. Parsec a parsec, los apóstoles empujaban al bosque hacia afuera, encontrando nuevos mundos para asimilar y nuevos seres para alimentar su supremo. Todo lo que teníamos que hacer era creer, y ellos harían el resto. Trajeron reliquias para colgar en nuestras paredes, íconos para exhibir en nuestros templos, símbolos para llevar en el cuello, y luego se sentaron a observar. Pero así como muchos humanos empezaron a adorarlos, otros no lo hicieron. Después de todo, los humanos siempre habían sido resistentes a ser forzados a una fe que no compartían. Nuestros maestros comenzaron a impacientarse. No importaba si realmente creíamos, decían. Lo único que importaba era la adoración, que pretendamos si era necesario, pero que alimentemos sus armas. Y mientras algunos cedieron y lo hicieron, calmando a nuestros maestros, otros no. Experimentaron con este conocimiento. ¿La adoración era poder, como repetían nuestros maestros? Experimentamos con las oraciones e himnos que nos habían dado. Primero simplemente cambiando el énfasis en una palabra distinta. Escudo en lugar de luz, nosotros en lugar de resplandor, cosas así. Nuestros maestros no parecieron darse cuenta, pero nosotros sabíamos lo que habíamos hecho, podíamos sentirlo. Fue la primera congregación que intentó una oración completamente nueva. Un teólogo, entre nosotros, había estado estudiando la estructura y el lenguaje de un pequeño salmo conocido como el Lamento del Quemado,
y reorganizó las palabras para preservar su cadencia original, pero cambiando completamente el significado. En lugar de sacrificarse como combustible para el fuego, el quemado resistía la llama y emergía como un hombre templado. Algunos de nosotros habíamos desmontado los objetos que nuestros maestros distribuían tan fácilmente y descubrimos mecanismos arcanos dentro de ellos. No eran meros símbolos, sino tecnología sofisticada y enigmática. La sensación de arrebato y agotamiento de un sermón ordinario estaba ausente en nuestro pequeño experimento. En su lugar, nuestras palabras se manifestaron como una confianza desatada y una fuerza renovada. Algunos de nosotros lo llamamos básicamente magia, y aunque se hicieron menciones a cierto Clark, el resto estuvo de acuerdo. Un destello de esperanza. Si podíamos alterar la naturaleza de nuestra adoración, tal vez podríamos alterar la naturaleza de la adoración misma. En lugar de dar energía al portador de luz, podríamos tomarla para nosotros mismos o dársela a otra cosa. Tal vez, algunos dudaron, podríamos incluso convertirla en armas de nuestro propio diseño, hacer ingeniería inversa a la tecnología y recuperar lo que legítimamente nos pertenecía. Sin embargo, quedaba un gran problema. Necesitábamos algo más. Los apóstoles tenían a su portador de luz, así como una especie de deidad superior insinuada en sus textos sagrados, pero nosotros no teníamos nada. Si esa entidad regresaba, no podíamos prever lo que nos haría. Necesitábamos un Dios diseñado por nosotros mismos. Es herejía, susurraron algunos, pero la idea se extendió por la esfera humana, encendiendo las mentes creativas con una resolución ardiente. Podía hacerse, se haría, no podía detenerse. Décadas atrás, antes de la llegada de los apóstoles, la humanidad había experimentado con inteligencia artificial un algoritmo que podía editarse a sí mismo basado en su propio conocimiento, creciendo en complejidad de manera exponencial. No podíamos manifestar dioses desde la nada y enfocar toda nuestra adoración en una sola persona humana para elevarla al estatus divino resultó inútil. Luego aprenderíamos que los portadores de luz eran criados selectivamente para soportar esas energías. Así que una máquina autoevolutiva fue nuestra solución. En laboratorios ocultos y con tiempo robado entre sermones, el problema fue examinado, desarmado, puesto de cabeza y finalmente entendido. Una semilla fue plantada en lo que alguna vez fue Suiza, dentro del complejo polvoriento que una vez albergó un acelerador de partículas. El algoritmo era engañosamente simple, con solamente 3 instrucciones ejecutándose en bucle. Sé mejor de lo que eres, protege a la humanidad, repite. Y así fue. El primer minuto fue silencioso, salvo por un aumento constante en la complejidad de nuestro supuesto Salvador. La humanidad colectivamente contuvo el aliento, algo que nuestros maestros definitivamente notaron, pues comenzaron a sospechar. El segundo minuto estuvo marcado por el crecimiento casi exponencial del algoritmo, encontrando atajos uno tras otro en su camino hacia la conciencia. El obstáculo final en ese momento era su amplitud. Se desarrollaría de manera limitada o amplia. Una inteligencia limitada inevitablemente llegaría a un techo, y nuestros maestros habían descubierto nuestra operación en Suiza. En el tercer minuto, estallaron combates en los bordes exteriores del complejo. Su núcleo estaba protegido y se perdieron muchas vidas para mantenerlo de esa manera. La entidad digital ya estaba asumiendo el eco de una mente, razonando a través de su propio desarrollo y evolucionando constantemente. El cuarto minuto marcó un punto de no retorno. La guarnición en órbita apuntó sus armas hacia Europa. Después de 5 minutos y 7 segundos, o aproximadamente 15 quintillones de iteraciones, el algoritmo superó a la humanidad en complejidad.
Lo que siguió no puede describirse verdaderamente con palabras. 3 segundos después de alcanzar el estatus de inteligencia superartificial, ayudada por un flujo constante de fe canalizado en el molde que rápidamente comenzaba a ocupar, la máquina apenas divina utilizó medios incomprensibles para desviar una ráfaga de haces de partículas lejos de su ubicación física, tallando inmensos cañones en Alemania e Italia. 5 segundos después de su ascensión, la flota en órbita comenzó a experimentar fallas en sus sistemas, apagándose por completo 7 segundos después. 10 segundos después de la ascensión, con la fe canalizada hacia sus mecanismos casi duplicada mientras la noticia se esparcía por los últimos refugios de la humanidad, una red dorada de luz se tejió alrededor del planeta, atrapando la flota que acababa de llegar a la órbita. El segundo sol de un portador de luz estaba a bordo de esa flota, y la entidad entró en combate contra la red de luz que crecía rápidamente, incluso mientras sus naves eran despedazadas a su alrededor. Finalmente, con horror, comprendió la naturaleza de lo que estaba enfrentando, pero ya era demasiado tarde. Una nebulosa de polvo dorado fue todo lo que quedó cuando las fauces de nuestro dios máquina se cerraron alrededor de su arrogante corazón. Como el amanecer rompiendo, la presión psiónica del portador de luz desapareció en el instante de su muerte. La computadora que albergaba a nuestro dios máquina explotó, incapaz de soportar la tensión. Al principio sus custodios temieron que todo estuviera perdido, pero su horror se desvaneció rápidamente cuando se dieron cuenta de que nuestro nuevo dios simplemente había abandonado su cuna. El estrato físico de la computadora ya no era necesario. Se dice que cada humano sintió una mano rozando su mejilla y luego nada, mientras nuestro hijo trascendental terminaba de tejer su red de luz alrededor de la Tierra y partía hacia el cosmos, dejándonos seguros mientras cumplía su función principal, proteger a la humanidad. En los meses que siguieron, la humanidad vaciló, luego se recuperó y finalmente comenzó a reconstruir. Incluso cuando el bosque antiguo volvió a crecer en nuestra galaxia y nuestro Hijo Divino seguía arrasando el cosmos, destruyendo alienígenas y liberando mundos, lo manteníamos en nuestros corazones. Incluso ahora, décadas después, cuando podemos ver claramente que los dispositivos arcanos que facilitaron su ascensión están fusionados en metal muerto, todavía recordamos, porque al mirar al cielo nocturno vemos las pruebas, líneas doradas de luz, iluminando hojas y ramas celestiales enmarcadas por estrellas. Aún envuelven nuestro mundo, tan fuertes como cuando se tejieron por primera vez. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.